para empezar hoy, me gustaría que quizá hagamos un breve repaso de algunas cosas que estuvimos haciendo en las últimas clases, que son referenciales al tema de teoría espectral, básicamente. Eh, Estudiar propiedades de valores y vectores propios y diagonalización de operadores. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, lo que hicimos, bueno, hoy el tema de hoy es... vamos a ver dos tipos de descomposición de operadores, ¿ya? Que son en el fondo relajaciones de la descomposición vía diagonalización. ¿Ok? Porque si se acuerdan, ya vimos cuál era la clase más general de operadores que son diagonalizables. En el caso real son aquellos que son autoadjuntos y en el caso complejo son los normales. ¿Ok? Y la pregunta es, bueno, si tengo un operador que no cumple esas categorías, ¿puedo de alguna forma tratar de factorizarlo de otra manera? Y estos dos teoremas, la descomposición polar y la descomposición en valores singulares, nos entregan formas de descomponer operadores más generales. ¿Ya? Antes de eso, me gustaría hacer una analogía entre las cosas que vimos, o sea, varias veces en este capítulo hablamos de la analogía entre números complejos y operadores sobre un espacio vectorial complejo. Entonces, si ustedes se acuerdan, en algún momento hablamos de que tratábamos de entender los operadores como números complejos. Esta analogía funciona de la manera más precisa cuando t es normal, ¿ya? Porque en ese caso no obtiene la diagonalización, pero uno podría más en general quizás decir, no, bueno, voy a pensar que todo operador, quiero hacer una analogía entre operadores y números complejos, ¿ya? Bajo esa analogía, nosotros tenemos que, si se acuerdan, los números reales son aquellos que satisfacen que son iguales a su conjugado, ¿cierto? Eh, de hecho, perdón, quizás deberíamos hablar primero de conjugación. ¿Okay? ¿Qué significa conjugar un número complejo? En el caso de operadores, nosotros decíamos que correspondía a tomar la adjunta. ¿Cierto? Y eso daba la analogía de, por ejemplo, que un número real se caracteriza por la condición de que es igual a su conjugado. Nosotros decíamos que un operador es autoadjunto si es que t es igual a su adjunta. ¿Verdad? Por otra parte, también decíamos, por ejemplo, un número complejo o real es mayor o igual que 0 si es que es real positivo, digamos. En el caso complejo teníamos una noción análoga de operadores positivos. Y para que se acuerden aquí, la noción de ser operador positivo significaba esto. ¿Sí? Y otra cosa que fue la que vimos en la última clase era la noción de isometría. Y la isometría son básicamente aquellas transformaciones lineales que mantienen la norma de los vectores. Entonces, en la analogía con el caso complejo habíamos dicho que correspondía a aquellos números complejos de módulo 1. Profe, para que t sea mayor a 0, ¿basta esa propiedad del producto interno o además tiene que ser autoadjunto? Perdón, me falta decir que tiene que ser autoadjunto. Sí. Lo voy a poner aquí, pero con otro color. Entonces, entre paréntesis, la T autoadjunto y... Ahora aquí claro, hay una precaución, ¿cierto? En el caso complejo, esa propiedad de ser positivo implica que es autoadjunto, ¿verdad? Pero en el caso real no. Porque en el caso real, bueno, es fácil construir contraejemplos, pero el punto es que acuérdense que en los complejos el hecho de que t de b, b esté en R implica inmediatamente que te autoadjunto. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Verdad?
Me están preguntando sobre la I2. La I2 entra hasta lo que vimos en la última clase, o sea, isometría. Sí. La I2 es básicamente todo lo que es teoría espectral. O sea, vimos desde algo de valores y vectores propios alcanzamos a ver para la I1, ¿ok? Pero, por favor, esa es fácil. No, esta materia no es fácil, no les voy a mentir, no puedo bajarle el nivel, ¿ok? Y es una materia que es importante, ¿ya? Así que no, fácil no va a ser, ¿ok? Tampoco le estoy diciendo que voy a hacer una cuestión desproporcionada, ¿ok? Pero yo creo que hay que ser transparente en eso. No va a ser imposible, eso es lo que estoy diciendo. Pero ya la materia es difícil, y ustedes mismos lo están indicando. No va a ser como ley 1. Es mucha materia, sí es verdad, pero independiente de, o sea, a ver, hay varias cosas acá. Como la prueba va a ser desde la casa, ustedes tienen acceso al material de su cuaderno, ¿ok? Yo no les estoy pidiendo memorizar nada, lo que sería típicamente el caso en una prueba de este estilo. Lo otro es que yo creo que un ejercicio que ustedes tienen que hacer que es súper importante es que en los cursos uno ve una cantidad gigantesca de materia, entonces uno tiene que ser capaz como de eh, asimilar las cosas fundamentales que uno necesita para poder avanzar, digamos, las cosas más importantes, ¿ya? Por ejemplo, un sumario de este estilo con el que le estoy haciendo creo que resume bien varias cosas que son importantes de lo que hemos hablado. Y si uno después necesita el detalle específico para resolver algún problema, entonces, bueno, ahí lo hará. Ahí irá la materia específica y lo revisará, ¿ya? No le estoy diciendo que voy a hacer la prueba imposible, insisto, pero ustedes saben que la materia es difícil. Sí, pueden revisar los apuntes porque es una prueba online, ¿no? Lo que sí lo que les voy a pedir es que se remitan a los apuntes del curso, ¿ya? No busquen cosas en internet, creo que eso sería súper malo que hicieran. O sea, bueno, es una violación al código de la universidad, eso para empezar, digamos, pero el cuaderno sí, ¿ya? Así que bueno, espero que eso al menos les dé un poquito de tranquilidad en el sentido de que sí, yo sé que hay harta materia, ¿ya? Pero van a estar con el apoyo de sus apuntes. Ya, pero alguien me había preguntado este punto, espero, ¿me puede confirmar esa persona si te clarifiqué el punto de los operadores positivos? Sí, profe, gracias. Ya, ok. Entonces ahora vamos a seguir con esta analogía. Hay un punto más que me gustaría mencionar. Entonces, nosotros sabemos que todo número complejo tiene una descomposición polar. Entonces, cuando hablo de descomposición polar, me refiero a que z es igual a un número real, ¿cierto? De hecho, real no negativo, por un e a la i teta, ¿cierto? Donde r es mayor o igual que 0 y teta pertenece a 0,2 pi. Así. ¿Ya? Más aún, tenemos una caracterización precisa de quién es r y quién es teta, ¿cierto? R es igual a la raíz cuadrada de z por z conjugado, o vale decir el módulo de z. Y e a la i teta es igual a z partido por el módulo de z. ¿Verdad? También uno podría decir, bueno, teta corresponde al... ¿cómo se hace esto? Yo normalicé, claro, ahí tengo el vector normalizado, entonces podría tomar el coseno de la primera coordenada, el arco coseno de la primera coordenada del z, de la parte real, por ejemplo. ¿Sí? Pero independiente de eso, lo que quiero decir es, tenemos fórmulas concretas para esto, ¿cierto?
Entonces, lo que queremos hacer es una especie de resultado análogo en el caso de operadores, ¿ya? La pregunta que queremos responder es, ¿será cierto que t es igual a la raíz de t estrella t por s, con S isometría? Entonces, viendo la analogía que teníamos arriba, ¿cierto? Recordar que acá que el operador t estrella t es un operador autoadjunto y positivo, ¿cierto? Eso en algún momento lo vimos. La razón de la por qué, recordémoslo porque como ha pasado harto tiempo, ¿por qué t estrella t es un operador positivo? Si ustedes hacen esto, claramente autoadjunto, ¿verdad? Y por otra parte, si yo hago el cálculo de la definición de un operador positivo, yo puedo ocupar la propiedad de la adjunta acá y me queda t de b, t de b, esto es la norma de tb al cuadrado y esto siempre es un número no negativo, ¿verdad? Entonces, como este operador t estrella t es positivo, tiene una única raíz cuadrada, positiva. ¿Hay una pregunta? Profe, pero ¿cuál era nuestra hipótesis principal? Para t, Sí, ninguna. T es cualquier operador. Lo voy a dejar aquí escrito. Si t es un operador lineal, entonces se puede descomponer de esa manera. Entonces, el punto que estoy indicando es que ese operador raíz cuadrada de t estrella t está bien definido. ¿Sí? ¿Aló? La pregunta es si esto es posible y si es posible, ¿para cuál isometría sería posible? ¿Verdad? Eso es lo único que estamos diciendo. ¿Ya? ¿Hay preguntas? Entonces, lo que me gustaría hacer, lo que voy a hacer ahora es escribir el teorema. ¿Ok? Profe, Sí, dime. estamos diciendo que T adjunta T es autoadjunta o que T es Sí. autoadjunta. No. Aquí quiero decir claramente, cuando digo claramente, T estrella T es autoadjunta. Ya, súper. T es cualquier cosa, ¿ya? Eso es súper importante. Ya, déjenme escribir entonces el enunciado. No voy a demostrar el teorema al tiro porque me gustaría ver un ejemplo, ¿ya? Para que veamos un poquito cómo funciona más a nivel operativo el resultado. Pero lo que sí me interesa es que quede como bien clara la motivación de lo que estamos tratando de hacer, como esta analogía de descomposición polar de números complejos, convertir en una especie de descomposición polar de operadores, ¿ya? Entonces, sea T, un operador. Entonces, existe una isometría S, tal que T, chuta, perdón, T, ahí sí, T es igual a S por raíz cuadrada de T estrella T. ¿Ya?
Profe, ¿puede subir un poco a la tablita un segundo? Sí. Gracias. Ya, entonces, ¿está claro el enunciado? Profe, en el Vámonos. teorema usted, Sí, dime. profe, Ujú. en el teorema usted pone S por la raíz y antes en la pregunta pone la raíz por S. ¿No genera diferencia? Ah, o sea, la descomposición puede ser distinta, pero hagámoslo para ser consistente. Voy a poner en la pregunta también por la izquierda, ¿ya? Sí. Podría ser una diferencia, ¿ya? Sí, no, yo creo que hace una diferencia, de hecho. ¿Ya? Así que dejémoslo por la izquierda la isometría. Entonces, veamos un ejemplo. Este ejemplo es muy sencillo, ¿ya? Es como para mostrar cómo opera la definición en un caso, el primer caso no trivial después de con los complejos, que sería como R2, ¿ya? Entonces, o los complejos C2. Entonces, nuestro operador aquí, acuérdense que identificamos las matrices como operadores, ¿ya? Así que vamos a entender esto como una transformación lineal cuya matriz representante en la base canónica es esa, ¿ya? ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder calcular esta descomposición polar? ¿Ya? Si uno se toma un tiempo para reflexionar sobre ello, lo que bueno, uno se da cuenta es que esta parte, el t estrella t raíz, yo debería poder calcularlo a mano, ¿ya? Porque yo soy capaz de calcular la adjunta. Una vez que tengo la adjunta, si soy capaz de diagonalizarla, podría encontrar la raíz cuadrada tomando raíz cuadrada a los vectores, a los valores propios, digamos, ocupando las cosas que ya sabemos de ese objeto, de la raíz cuadrada de estrella t, ¿ya? Y si eso es así, bueno, entonces yo siempre puedo encontrar S como t por raíz de t estrella t a la menos 1. ¿Ya? Así que como que la manera rutinaria, si quieren ustedes, de calcular la descomposición polar es justamente esa. ¿Ya? Va a ser partir con t, calcular su adjunta, diagonalizarla, calcular la raíz cuadrada y después invertirla. ¿Ya? Cada uno de esos pasos puede ser difícil, pero en este ejemplo va a ser bien sencillo. ¿Ya? La matriz está escogida de manera tal de que esos pasos van a ser fáciles. ¿Está claro entonces el camino que vamos a seguir? ¿Ya? Entonces el primer paso acá va a ser calcular A estrella por A. ¿Ya? Para hacernos la vía más sencilla, voy a ignorar el caso complejo y para que así el operador estrella simplemente la respuesta. ¿Ya? Así que me voy a concentrar en el caso real, pero las cosas que estoy haciendo acá las pueden traducir, al menos en el caso en que hay B están en R, van a ser fáciles de traducir al caso complejo. ¿Ya? Si es así, si estamos en este caso, A estrella, acuérdense que es A traspuesta, ¿verdad? Y A traspuesta es A, B, menos B y A. Em, ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿No?
Ya. Si es así, entonces, bueno, calcular A estrella A es un ejercicio rutinario, ¿cierto? Vamos a tener que multiplicar estas matrices solamente. Entonces vamos a tener A, B, menos B, A, por A menos B, B, A. ¿Ya? Hacer esto, bueno, va a decir, multiplico A cuadrado más B cuadrado tengo acá arriba, ¿cierto? Después, en la primera fila, segunda columna, tengo menos AB más BA, que es 0. Similarmente, en la segunda fila, primera columna, tengo menos BA más AB, que es 0. Y después tengo B cuadrado más A cuadrado. ¿Cierto? Así que esta matriz me queda finalmente A cuadrado más B cuadrado, 0, 0, A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Yo le había dicho, la matriz A adjunta A siempre es un operador positivo, ¿cierto? En este caso no solamente es positivo, sino que además es diagonal. Por lo tanto, la diagonalización de este operador es trivial, ¿cierto? Ahora, entonces, la pregunta para ustedes es, ¿qué sería, si es que este operador ya es diagonal, la raíz cuadrada de este operador? ¿A alguien se le ocurre? Poner las raíces, ¿no? Poner las raíces nomás porque el operador ya es diagonal. Entonces acuérdense que para los operadores diagonales es directo obtener su raíz cuadrada. ¿Ya? Si no fuera simétrico, o sea, si no fuera diagonal, habría que buscar una diagonalización para ese operador. Y eso implicaría calcular sus valores y vectores propios y hacer la diagonalización. ¿Ya? Pero en este caso es mucho más fácil. La idea del ejemplo es que no perdamos tanto tiempo en hacer esas cosas. Ya. Este era el paso, bueno, ese primer paso le vamos a llamar calcular la raíz cuadrada de A estrella. Y el segundo paso que hay que hacer es despejar. Despejar porque el S, simplemente por operaciones o sea, por multiplicación de operadores, me va a quedar T por raíz cuadrada de T estrella T a la menos 1. En este caso tenemos suerte de que el operador, bueno, lo voy a poner con A acá en todo caso, para no confundir. De que este operador que nos queda aquí es positivo, diagonal e invertible. ¿Ya? Por lo tanto, yo también puedo tomarle la inversa acá. De hecho, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la inversa de ese operador? Tomar como el inverso de las entradas de las El que no inverso son de la 0. entrada, claro. Cuando tenemos un operador que es diagonal, la gracia de la diagonalización es que nos permite hacer todas las operaciones como si estos fueran números en el cuerpo, ¿ok? En particular, en este caso, lo único que tengo que hacer es dividir por los mismos coeficientes. Todo cuento que hemos hecho de estudiar diagonalizaciones y valores y vectores propios viene justamente motivado por esto, porque todas estas operaciones que en general son complejas, que requieren pivotear, etc., se vuelven directas cuando el operador viene en una forma diagonal. ¿Ya? Así que estamos listos. Tenemos que simplemente multiplicar estas dos matrices para obtener el S. Entonces, S es igual a A por
Y eso va a significar que acá vamos a tener, era A menos B, creo. Sí, menos B. B A multiplicado por 1 partido por 0, 0. ¿Ya? Y eso, bueno, haciendo la operatoria me va a dar A partido por A cuadrado más B cuadrado, raíz. El segundo me va a dar menos B partido por lo mismo. B dividido por... Y después me va a dar A partido por... ¿Ya? Ejercicio. Verificar que S es una isometría. Acuérdense que en la última clase vimos varias caracterizaciones de lo que era una isometría, por lo tanto, cualquiera de ellas que ocupen les debería dar la respuesta. ¿Ya? Finalmente, tenemos que A es igual a la descomposición esta que propusimos. Entonces me va a quedar... perdón, ¿qué es lo que dije? Claro, A es igual a S por... menos B partido por... B partido por... A partido por... sin el 1 partido. Porque no es la inversa. Es la descomposición polar de A. O es una descomposición polar de A. La verdad es que esta descomposición polar no tiene por qué ser única, ¿eh? Si se fijan en el teorema, cuidadosamente está estipulado de que existe una isometría, no dice que sea única. Así que, bueno, eso básicamente, con el teorema uno puede calcular la descomposición polar de esta manera. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya, pero bueno, entonces si les toca hacerlo, ya saben cómo calcular una descomposición polar. Sabiendo eso, bueno, vamos a la demostración del teorema. No sé si quedó alguna pregunta. ¿No? Ya. En mi opinión, esta demostración no es fácil. Sí, dime. Para demostrar que fuese isometría, bastaría calcular la adjunta y multiplicar las matrices de S con esa adjunta y ver si la identidad, ¿no? Eso es una forma, sí. Ay, Cualquiera de las 7 formas que vimos, no sé si eran 7 exactamente, pero eran hartas, de la caracterización de isometría le sirve. Ya. Bueno, como les decía, esta demostración yo no la encuentro fácil, la verdad. Tampoco es que sea súper difícil, pero no es algo natural, no es algo que a uno se le ocurriría así como... voy a tratar de justificar los pasos que vamos a ir haciendo, ¿ok? Pero no sé si resulta tan natural esta demostración. Entonces,
para empezar, vamos a hacer una primera afirmación, ¿ok? Que es la siguiente, es que la norma de TB es igual a la norma de la raíz cuadrada de T estrella TB para todo B en el espacio. ¿Ya? ¿Por qué esto puede ser útil para el teorema? Es porque me dice, bueno, déjenme hacer un mini paréntesis como para... Entonces, si yo tengo esta propiedad nos va a servir para estas cosas, pero quiero explicar al menos una forma en que nos resulta útil. Si yo tengo esto, acuérdense que las isometrías preservan la norma, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico por cualquier isometría acá, tengo que estas dos cosas son iguales, ¿verdad? Y eso de alguna manera quizás vincula T con su descomposición polar, indicando que al menos entregan la misma norma, ¿ya? Pero sí, no sé más. Entonces, bueno, y nosotros lo que queremos finalmente, de hecho, probar que para alguna isometría está T, de hecho. Sí. ¿Ya? Pero esa esta no es la razón por la cual esta afirmación es útil, sino que simplemente estoy tratando de linkearla con el enunciado del teorema. ¿Ya? Ya, entonces probemos esta afirmación. Esto es relativamente fácil. Vamos a hacer el truco usual. Si queremos identificar cosas que involucran a la adjunta, siempre nos conviene escribir la norma como un producto interno de un vector consigo mismo. Y eso llama inmediatamente a ocupar la adjunta, ¿verdad? La gracia de la raíz cuadrada, si se acuerdan, es que la raíz cuadrada al cuadrado me da el operador, ¿verdad? Entonces yo puedo descomponer este T estrella T en el producto de dos raíces cuadradas. ¿Sí? Y una vez teniendo eso, recordando que además el operador raíz cuadrada es un operador autoadjunto, porque es positivo, puedo hacer este último paso. Perdón. Voy a poner aquí el hecho de que raíz de T estrella T es autoadjunto, porque es positivo, ¿ok? Y eso me da exactamente igual la norma al cuadrado de este operador, evaluado en B. Y eso prueba la afirmación. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta secuencia de pasos? ¿No? Entonces, otra isometría distinta sería cuando S está a la derecha. Es que eso, para responder a Rodrigo, esa sería como otro tipo de factorización. ¿Ok? Necesito pensarlo un momento, no quiero darle una respuesta acá, pero creo que eso también existiría. O sea, debería haber un teorema de descomposición polar donde la isometría yo la pongo al lado derecho. ¿Ok? Y eso se debería deducir de esta misma demostración que estamos haciendo. Pero claro, si yo lo hago por la derecha, lo que sí tengo más o menos claro es que esa isometría no tiene por qué coincidir con la que estoy ocupando al otro lado, ¿ya? Con la que este teorema de descomposición polar por la izquierda me daría, ¿ya? Parece que esa pregunta es de hace mucho rato, pero espero que todavía sirva la respuesta. Ya, aquí viene la parte que es como un poquito truculenta, pero es clave para demostrar el teorema, ¿ya? Entonces les pido que estén atentos y que vayan haciendo preguntas, porque esta es la parte que es difícil de justificar, ¿no? O sea, bueno, veamos.
vamos a definir una transformación lineal, S1, que actúa desde la imagen de este operador hacia la imagen de T, tal que ¿ya? Y a esta identidad le vamos a llamar asterisco. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Aquí estamos haciendo este paso que yo escribí en azul, la observación que había hecho de que 1 me dice lo siguiente, me dice que norma de T de B es igual a la norma de la raíz cuadrada de T estrella T, B, y yo puedo poner aquí cualquier isometría, ¿cierto? S1. Pero ahora, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Para cualquier S1. Bueno, si yo pusiera ese S1 que tengo ahí, que me acabo de definir, fíjense que esto inmediatamente me daría que esto esté. Y como que tendría lista, o sea, armada esta descomposición polar, al menos sobre ese subespacio imagen de T estrella, o más bien sobre el subespacio preimagen de ese operador. ¿Ya? O sea, a ver, pensémoslo quizás de otra forma, es como, esta identidad que tenemos acá me está dando exactamente lo que yo quiero obtener en el teorema de descomposición polar, ¿cierto? Pero me lo está dando en el subespacio de Bs. Bueno, me lo está dando en todas partes. El problema es que S1 no es una isometría definida en todo el espacio. Yo quisiera que esto aquí fuera B. Y eso no es necesariamente cierto. ¿Ya? Pero por ahora, si quieren, ignoren ese hecho, porque después nos vamos a hacer cargo de cómo extender esta isometría, y lo vamos a hacer de la manera usual, mirando el complemento ortogonal y extendiendo ahí. ¿Ya? Así que, por ahora piensen que en el fondo S1 es todo lo que necesitamos para poder obtener la factorización de esta descomposición polar, dada esa identidad asterisco. ¿Ya? Lo que sí nos queda hacer es que tenemos que demostrar que esta transformación lineal existe y está bien definida, lo cual no es para nada claro a partir de esa identidad. ¿Ok? No sé si hay preguntas en este momento. Sí, eso, ya, súper. Claro, es como natural que esta demostración también funcione por el lado derecho, pero claramente el factor de la isometría va a cambiar. Ya sea, o sea, si yo cambio de la izquierda por la derecha. Ya, les pido igual que me hagan preguntas. O sea, yo esto lo encuentro enredado, así que creo que debería ser más enredado si uno lo ve por primera vez. Así que piensen sobre esto que acabamos de escribir y pregúntenme. ¿Ya? Entonces, si logro probar que este S1 existe, y si después logro extenderlo a una isometría sobre todo el espacio, vamos a estar listos. ¿Ya? Entonces, para eso, bueno, primero vamos a probar que el operador S1 está bien definido. ¿Ya? Porque, como les digo, no es para nada claro cuando yo digo sea S1 un operador que hace esto, no tiene por qué existir un operador que hace esto, ¿verdad? En particular esa igualdad es extraña porque fíjense que yo estoy aquí como multiplicando entre medio por otro operador, aquí.
Esto no es como en el caso cuando nosotros decíamos sea T un operador que actúa de esta manera sobre una base. Aquí no estoy hablando de ninguna base, estoy hablando sobre un subespacio como... Bueno, de hecho, yo podría decir que vectores de este tipo son una base de este subespacio, ¿sí? Pero, aun cuando haga eso, nada me dice que un operador, o sea, si yo ocupo dos descomposiciones distintas de este vector, el t del vector b que me aparece aquí tiene que ser el mismo, ¿ya? Déjenme clarificar un poquito ese punto. Entonces, en particular, ¿hay una pregunta? Profe, de ser posible, ¿podría hacer algún dibujito para que se entienda? Ya. Sí. Debemos probar que asterisco define S1 de manera única. Sí, yo creo que se puede hacer un dibujo. A ver, veamos. Entonces, aquí tenemos el espacio B. Y aquí tenemos nuestro vector B. Ese vector, a través de la transformación lineal raíz de t estrella t, se convierte en un vector que pertenece a esta imagen. Entonces, ¿verdad? Y lo que yo estoy diciendo es que vamos a definir una transformación S1 que va desde aquí a imagen de t, ¿cierto? Tal que, bueno, y aquí me va a quedar... La idea es que esto, a su vez, tiene que coincidir, y esto, bueno, pongámosle aquí raíz de t estrella t, perdón, S1 por eso. Llamémosle a este tipo W para no recargar tanto la notación, entonces aquí me va a quedar S1 de W, ¿cierto? Y por otra parte, si yo aplico, la idea es que si yo aplico el operador T acá, me da exactamente el mismo resultado. ¿Ya? ¿Cuál es el...? Entonces, el diagrama espero que quede claro, ¿verdad? Estamos en el fondo descomponiendo T como una composición de dos transformaciones lineales. ¿Sí? Ahora, el punto es que podría ser que ese W que yo me estoy dando aquí, podrían haber dos formas de obtenerlo a través de... Podría haber aquí un B', que también a través de la misma transformación lineal me da exactamente el mismo valor, porque nadie dice que este operador raíz cuadrada de t estrella t sea inyectivo. ¿Ya? Y la pregunta que me queda en ese caso es como, bueno, si tengo dos formas de representar este vector W, ¿por qué tiene que ser el caso que necesariamente la imagen de t de ese B' tiene que terminar cayendo exactamente en el mismo lugar? ¿Verdad? Si no fuera así, estoy en problema, porque entonces la identidad asterisco está mal planteada. ¿Ya? ¿Ayuda el diagrama a entender el problema? Entonces, a ver, para resumir, lo que tenemos que hacer es probar una especie de resultado de unicidad. De que si yo tengo dos vectores B y B' que se me mapean al mismo W, entonces los t tienen que también ser iguales. ¿Ya? Entonces, en conclusión, S1 estará bien definida. Sí, si se cumple lo siguiente. Cada vez que yo tengo un B y un B' en B, tales que
raíz, raíz de t estrella t de b es igual a raíz de t estrella t de b', entonces t de b tiene que ser igual a t de b'. ¿Ya? Eso va a ser suficiente para decir que asterisco define bien el operador S1. ¿Ya? Les pido porfa que me digan si es que todavía no está claro lo que estamos haciendo, porque creo que puedo tratar de explicarlo una vez más. ¿Qué significa el B asterisco o es todo asterisco? Antes de la implicación última. Ah, perdón, no, eso no es nada, es un error. B' tiene que ser acá. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, ¿se entiende entonces la afirmación que queremos probar? Ya, bueno. Si quieren me preguntan, pero si no voy a tener que seguir. Entonces, si tenemos este B y B', mi intención es mostrar que la norma, voy a mostrar que la norma de T de B menos T de B' es igual a 0. ¿Ya? Para esto voy a ocupar la linealidad de T. De hecho, si se van a fijar, es súper simple de mostrarlo finalmente. Y ocupando 1, que fue esta primera propiedad que demostramos acá arriba, yo puedo reemplazar T de cualquier cosa por ¿sí? Y dada la hipótesis, esto es 0. O sea, dado que estos dos operadores coinciden cuando lo evalúan B y en B', bueno, es 0. Si quieren puedo agregar un paso extra y decir acá y ahí sí, me da 0. ¿Ya? Así que en definitiva ese 1 está bien definido. Ahora, ¿por qué? No entendí por qué está bien definido, profe. Porque, a ver, veamos. O sea, la definición de ese 1, mira la identidad asterisco, la que tenemos acá. ¿Ya? La definición de ese 1, si tú te fijas en el diagrama, lo que estamos haciendo es mirando vectores que están en este subespacio, en la imagen de la raíz cuadrada, ¿cierto? Y se mapean hacia imagen de t, ¿verdad? Entonces la pregunta es como, ¿cómo defino ese 1? Y ese 1 está definido como dado W en este espacio, imagen de raíz de t estrella t, que es S1 de W, ¿verdad? Y lo que me dice la receta asterisco es, me dice, mira una preimagen, ¿cierto? Mira un B que me genere ese W y asocia S1 de W como T de B. Donde W es una preimagen, ¿verdad? O sea, perdón, donde B es una imagen, es una preimagen de W. ¿Aló? Sí, entiendo. Entonces, el punto es que
para poder hacer esa asociación con una preimagen, necesito que la imagen resultante al final, que es TDB, sea única para cualquier preimagen de W que yo tomo a través de esta transformación lineal. Y esa es exactamente la condición que estamos escribiendo en esta afirmación de aquí en rojo. ¿Sí? Entonces, el punto es que B es una preimagen de W bajo el operador T estrella T raíz cuadrada. Y obviamente si yo estoy definiendo cosas a través de preimágenes, necesito que esas preimágenes definan un único objeto en la evaluación final de la función, que sería este TDB. ¿Ya? Porfa, si hay más preguntas, háganlas. Ya. Veamos entonces que S1 es transformación lineal. ¿Ya? Y para esto vamos a hacer la cosa usual, vamos a decir sean W1, W2 en imagen de la raíz cuadrada de este operador, ¿cierto? Y lambda en el cuerpo. Y tenemos que probar la propiedad de la transformación lineal. ¿Ya? Obviamente, como las cosas se están definiendo a través de preimágenes, vamos a tener que decir y sean B1, B2, tales que W1 es igual a raíz cuadrada de T estrella T de B1 y W2 va a ser igual a lo mismo, pero con B2. Entonces, y ahora lo que quiero probar es que S1 de W1 más lambda W2 es igual a S1 de W1 más lambda S1 de W2. Para esto vamos a ocupar que, fíjense, perdón. Voy a ocupar lo siguiente. Tengo que hacer un pequeño preámbulo. Así que voy a dejar esto aquí. A partir de lo que acabo de escribir, aquí se tiene claramente que W1 más lambda W2 es igual a raíz cuadrada de T estrella T de B sub 1 más lambda B sub 2. Por linealidad, ¿cierto? Del operador. Así que, bueno, en realidad estoy listo, ¿no? Eso me dice, si yo tengo esto, entonces necesariamente S1 de W1 más lambda W2 es igual a claro, raíz cuadrada, perdón, ¿qué estoy diciendo? Ah, va a ser T de esto mismo. Que es igual a T de B1 más lambda T de B2. Y esto por definición es igual a S1 de W1 más lambda S1 de W2. Esta cuestión es como, es enredado a escribir, pero es simple lo que quiero decir, ¿cierto? Solamente estamos ocupando la propiedad esa propiedad asterisco, aquí en particular, para concluir la propiedad de linealidad. ¿Ya? Entonces, bueno, habiendo hecho eso, tenemos que
ya tenemos esta propiedad, tenemos S1 es un operador bien definido, es lineal, etc. No hemos dicho nada sobre la propiedad de isometría de S1, pero lo vamos a hacer a continuación, ¿ok? Todavía me falta una propiedad más por verificar. Entonces, bueno, conclusión, S1 está bien definido y es lineal. ¿Ya? Notemos ahora que para todo U perteneciente a la imagen de este subespacio, o sea, este subespacio imagen, la norma S1 de U es igual a la norma S1 o sea, para todo U existe una preimagen, ¿cierto? B en B, tal que yo puedo escribir U como la imagen de ese, perdón, a la raíz llega hasta ahí, de ese tipo, ocupando la propiedad de, ¿qué quiero decir acá? Ocupando la propiedad asterisco, tengo que esto es igual a la norma de T de B, y la norma de T de B habíamos dicho que es igual también a su vez a la norma de T estrella T de U. Y esto es igual, perdón, norma de esto de P, esto es 1. Y finalmente, la identificación entre U y B es justamente que U es igual a la raíz cuadrada de T estrella T de B. ¿Ya? Entonces, eso nos da la propiedad de isometría para S. ¿Ya? Ok, ¿hay preguntas? ¿No? Si una isometría, en particular, también va a ser inyectiva, ¿cierto? Así que, en particular, va a ser inyectiva. Ahora, no sé cuál es la dimensión de estos subespacios, así que no puedo concluir al tiro que es sobreyectiva tampoco, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan la definición asterisco, mm, ah, ya, entonces, bueno, sí. En particular es una inyectiva, por lo tanto, la dimensión del dominio de S1 es igual a la dimensión de la imagen de S1. El dominio de S1 es igual a el espacio imagen de la raíz cuadrada de T estrella T. La imagen veamos.
Ya, perdón. Ahí. Lo que quiero concluir acá, bueno, o sea, a mí lo que me gustaría claramente es decir acá que esto es, la imagen de S1 es exactamente la imagen de T. Porque si ustedes se fijan en asterisco, a donde estoy llegando, mi transformación S1 va desde la imagen de la raíz de T estrella T a la imagen de T. ¿Ya? Ahora, ¿qué justifica que la imagen de esta transformación S1 llega a toda la imagen de T? Ya, sí, perdón. Entonces voy a tratar de justificar esa afirmación ahora. Entonces, veamos por otra parte. Que imagen de la raíz que la imagen de S1 es igual a la imagen de T. ¿Ya? O sea, vale decir que S1 es sobreyectiva. Eso estamos tratando de decir. Y esto debería ser natural, digamos. Para esto, vamos nuevamente a este diagrama que hicimos aquí. Pero como S1 isometría, no se tiene al tiro que inyectiva y sobreyectiva. ¿Porque tiene inversa o no? Es que tiene, o sea, perdón, sí, es que aquí estoy haciendo un mal uso del lenguaje, porque isometría implica que el operador va de un espacio en sí mismo. Y este no es el caso. Esto va entre dos espacios distintos. Entonces, de hecho, no es correcto llamar eso una isometría, ¿verdad? Creo que eso quizás lleva a confusiones, porque cuando tú pones la definición de isometría, estás pensando que un operador, chuta, ¿qué hice? Va de un espacio en sí mismo. Voy a tener que corregir esto que acabo de hacer. No sé, voy a tener que escribirlo de nuevo nomás. Pucha. Sí. Lo tiene en la flechita arriba a la derecha, Una flechita arriba a la derecha. por donde tiene la campanita. Ah, Parece como está una como regla, aquí. operaciones, campanita y todo eso. Ah, gracias. Sí, solo quería moverlo un poquito más para acá. Ya. O sea, a ver, quiero transmitirles por qué estoy como preocupado con esta afirmación. Yo podría tener una transformación que va de B a un espacio W y tal que, por ejemplo, llamémosle a esta transformación L. Que la norma de LB es igual a la norma de B para todo B en B. ¿Cierto? Eso es como moralmente una isometría, pero como B y W no son iguales, no necesariamente puedo concluir que porque, por ejemplo, B podría ser un Rn y este podría ser un Rm con m más grande que n. Y se puede perfectamente cumplir esta propiedad tipo isometría, pero eso no va a implicar que los dos espacios tengan la misma dimensión. ¿Ya? Ahora estoy tratando de pensar por qué. Porque en este caso igual sí funciona. Creo que no queda otra que probarlo a mano nomás. Voy a tener que... Sí, voy a tener que probarlo a mano. Lamentablemente esta demostración se está poniendo muy larga. Ya, entonces... De hecho, lo que me gustaría probar quizás...
Ya voy a simplemente probar. La imagen de Pero, T. profe, ¿por qué la observación que está haciendo no sale del TNI? Porque en ese caso, por ejemplo, el que yo te decía aquí, B y W, cuando tú aplicas teorema del núcleo imagen, bueno, tú sabes por esta propiedad que esto implica que L es inyectiva, ¿cierto? Ujú. Entonces, porque claro, L es 0 es 0, si solo si B es 0. O sea, implica que B es 0. Pero claro, tú vas a decir entonces, bueno, la dimensión de B es igual a la dimensión del ker de L más la dimensión de la imagen de L. Ahora, la dimensión de B, digamos, esto es Rn, esto va a ser n, esto de acá va a ser 0, perdón, y aquí hay un más. La dimensión de la imagen de L me da igual n. Pero Rm, ese Rm puede ser cualquier cosa que sea mayor o igual que n. ¿Sí? O sea, esta igualdad que tienes aquí no implica que la dimensión de W sea igual a n. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Se entiende? No, sí, pero en este caso no estamos viendo S1 como restringida, como, o sea, no partimos de Rn a Rm, estamos viendo desde imagen de Claro, claro. esa raíz a la imagen de T. Sí, sí. Y eso es lo que estoy tratando de decir. Lo que obtengo es que la imagen de ese 1, haciendo este mismo proceso, digamos. Veamos. Ya, tenemos que ese 1 es inyectiva. Entonces, Pero, profe, no ¿sí? es como sobre por construcción, o sea, literalmente. Eso es lo que estaba tratando de O ver, sea, si vamos a la definición de la transformación lineal, es como, Es que según no yo sé. lo que hace eso está restringiendo la cuestión a la imagen. Entonces, Pero es que no es una evitando. restricción porque está definida ahí. De hecho, queremos hacer lo contrario, extenderla. Entonces, si sí. fuese eso, ya estaría listo. O sea, a ver. Lo que me gustaría decir, esto es lo que quiero decir, que cualquier W en este espacio imagen va a tener una preimagen cuyo T es distinto de 0. Eso debería ser cierto por 1. A ver, denme un segundo para pensar esto. W. Ya, perdón. No, lo que quiero decir es, sea un vector en la imagen de T, entonces necesito encontrar un representante en el espacio, un W, tal que... A ver, sí, creo que eso podría funcionar. Entonces, a ver, para terminar esta historia que estaba diciendo por el teorema del núcleo imagen, que acuérdense, probamos que el quiere es 0 por ser inyectiva. Así que lo que me queda acá es que la dimensión de la imagen de raíz de t estrella t es igual a la dimensión de la imagen de C1. ¿Ya? Y lo que no sé todavía es si la imagen de C1 coincide con la imagen de T. ¿Ya? Entonces, lo que voy a decir ahora es, sea un Z en la imagen de T, es decir, que Z es igual a un T de B, y la pregunta es,
Ah, es obvio, sí. Po. Ya, sea T en imagen de T. Entonces, consideramos W igual a raíz de T estrella T de B, ¿cierto? Ese tipo es tal que S1 de W es igual a T de B. Por lo tanto, Z, y esto igual a Z. Z necesariamente pertenece a la imagen de S1. Y eso quiere decir que todo imagen de T está contenido en la imagen de S1. Así que eso implica, a su vez, volviendo a esto que le podemos llamar cuadrado, que la dimensión de la imagen de la raíz de T estrella T es igual a la dimensión de la imagen de S1, y esto es mayor o igual que la dimensión de la imagen de T. La otra inclusión es directa. Déjeme pensar, debería ser directa, lo que pasa es que estoy súper enredado ahora. Imagen de T está contenido en la imagen de C1. Profe, paréntesis como que me perdí un poco. Con toda esta parte, ¿qué parte del argumento estamos intentando hacer? Como ¿de dónde a dónde No, estamos o sea, intentando? a lo que quiero llegar finalmente, esta es la conclusión a la que quiero llegar, es que la dimensión de la raíz de T estrella T es igual a la, perdón, a la imagen. Dimensión de la imagen de T estrella T es igual a la dimensión de la imagen de T. ¿Por qué me interesa esta conclusión? Es porque, acuérdense que dijimos, S1 es moralmente una isometría, pero no está definida en todas partes, entonces necesito extenderla. Para extenderla voy a necesitar trabajar con el complemento ortogonal. Y el punto es que si tengo esta igualdad entre estos dos subespacios, voy a poder en el fondo definir los complementos ortogonales en cada uno de los subespacios tomando bases que van a tener la misma cardinalidad. ¿Ya? Lo voy a hacer explícito una vez que tenga esto hecho, pero y ahí es fácil, digamos. La pregunta es como, ¿cómo complemento ese 1 para poder obtener una isometría en todas partes? Y eso se debe meramente a un argumento de cardinalidad, de base, digamos, de que lo que me está faltando para complementar ese 1 es un conjunto que tiene tanto la misma cardinalidad aquí como acá. Por lo tanto, puedo hacer una especie de biyección entre esas bases y voy a estar listo. ¿Ya? Ya. Acá no tenemos que el kernel de raíz de T estrella T es igual al kernel de T. Sí. Porque eso, como que eso nos arregla la vida, ¿no? Ah, toda la razón, toda la razón. Claro. Como que ahí el tiro tenemos que las imágenes estén en la misma ya. Ya, perfecto. Va a tener la inclusión de esas cosas y va a tener la igualdad de los kernels, así que por el núcleo imagen se concluye. Claro, por otra parte, y eso es una consecuencia de 1. Entonces, por otra parte, uno implica que kernel de claro, kernel de T igual al kernel de S1. O sea, como que para reordenar, como que básicamente tenemos que esa S1 está bien definida y ahora tenemos que las imágenes son iguales, que las dimensiones de las imágenes son iguales. Que la dimensión de las imágenes son iguales, sí. Como que lo entre medio fue como medio enredado, pero... Sí, fue medio enredado. Pero todo esto que está aquí, tampoco era muy necesario, sí, todo lo del medio.
O sea, no si uno tiene como la intuición, pero yo encuentro que esta demostración no es intuitiva, entonces por eso preferí ir en los detalles de las cosas que van pasando aquí. Claro, la conclusión interesante, la conclusión es que aquí voy a tener que la dimensión de la imagen de t es igual a la dimensión, bueno, es lo que puse aquí abajo, esa es la conclusión. Ahí sí. Ya, sí, lo que quieren, o sea, si quieren este gran paréntesis, un paréntesis simplemente, no es muy importante, pero una vez que tengo esta igualdad en las dimensiones, puedo hacer una asignación de complementando ese uno, básicamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, si yo tengo esta igualdad, también tengo la misma igualdad para los complementos ortogonales de estos subespacios, que son los que me faltan para poder definir bien el operador S. Entonces, sean entonces entonces lo importante es que estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad. Por lo tanto, yo puedo hacer una isometría simplemente asignando cada vector base al vector base respectivo en el otro conjunto. Entonces, definimos S2, que va desde y en el fondo para cualquier combinación lineal de estos vectores base, le asociamos la combinación lineal respectiva de los otros vectores base. ¿Sí? Y si hacemos eso, claramente vamos a obtener algo que es como una isometría restringida. Acuérdense que este tipo de consecuencias que estamos escribiendo acá se obtienen de la identidad de Bessel. Cuando hablo de la identidad de Bessel me refiero a que uno puede calcular normas de composiciones, o sea, de combinaciones lineales de vectores en una base ortonormal sumando los cuadrados de los coeficientes. Eso. Y entonces tenemos ese 1, tenemos ese 2, ahora los tenemos que pegar simplemente. Profe, Ujú. que está en la hora por si acaso. Ah, perdón, ya. Chuta, sí, me pasé. Ya, disculpen, voy a cortar entonces y sigo la próxima clase mejor.